Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a hablar acerca de las leyes de santidad y la justicia. Estamos en el capítulo 19 del libro de Levítico. La santidad y la justicia. Vamos a hablar en esta mañana acerca de ello. Recuerden ustedes que acerca de la santidad significaba, en lo que hemos leído en los capítulos anteriores, era el ser separado para el Señor, separado para un ejercicio sacerdotal, ¿no? Eso era el ser santo, y lo otro es la práctica de la santidad, dos cosas diferentes. Uno es ser llamado y separado por el Señor, ser consagrado por el Señor para el ejercicio de una labor sacerdotal, lo cual eso implica hasta nuestros días, porque todo creyente es separado para el reino de Dios, es separado para ser un sacerdote y practicar el sacerdocio. Algunos somos separados en la iglesia para una función ya sacerdotal, en el sentido de, por ejemplo, el mentor que se llama en la iglesia. Otro puede ser el copastor y los pastores. Son los líderes separados para una función. Por ejemplo, yo soy separado para la función de poder compartir la palabra del Señor, que me agrada mucho, me gusta mucho la enseñanza, y creo que Dios me preparó para ello, me ejercitó para ello, me dio el talento, me dio el don para ello, y soy separado para hacer esta práctica. Entonces vemos dos cosas con respecto a la santidad. Uno es el ser separado para una función sacerdotal, y la otra es separado para practicar la santidad, para limpiar mi cuerpo, para ser santo. Acepto cada día más al Señor. Y lo otro dice la justicia. Y estos dos vienen de la mano. ¿Por qué? Porque uno no puede ser santo ni separado o practicar la santidad y ser separado para Dios sin la práctica de la justicia. Yo creo que tal vez primero es la justicia para ser aceptos, para ser separado para Dios y practicar la santidad de Dios. Si tú no eres justo, no practicas la justicia, las leyes y ordenanzas que están aquí con respecto a la justicia, entonces no podemos ser separados para el reino de Dios, ni mucho menos ser separado para practicar la santidad delante de Dios y ser acepto, ser un olor grato para el Señor. Bien, con esta introducción voy a avanzar un poco rápido. Son varias reglamentos que Dios da aquí, y yo las voy a leer, las más importantes o las que trascienden a nuestros días y son necesarios poderlas practicar para poder ser santos y poder ser santificados por el Señor. Bien, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí miren el juego de las palabras que se usa y nos hacen entender un poco a la introducción que yo les he mencionado. Santos seréis, dice, ¿no? Está hablando acerca de la práctica de la santidad, de ser santos, sin manchas, sin pecado nosotros. Santos seréis, está hablando que esto es un proceso, está hablando, la palabra indica a futuro, ¿no? A futuro como que empiezas hoy y va continuando de día en día en el ejercicio, en la práctica y en el trato de Dios, a manera que uno va buscando más de Dios, llenándose más de Dios, va a ser cada vez más santo, porque al llenarse de Dios uno deja prácticas, uno deja pensamientos que no agradan a Dios. Dice: santos seréis, porque yo soy santo, Jehová vuestro Dios. Dios es santo. Dios es la máxima expresión, el máximo concepto de excelencia de la santidad. Conocemos ya el corazón de Dios para con su pueblo, para con su creación, y santo es el Señor. Entonces dice: seréis santos y seréis separados también para el Señor. Luego habla más adelante en el 3:
Cada uno, dice, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Aquí hay algo interesante, iglesia. Dice, cada uno temerá. Temerá habla de reverencia, habla de respeto, habla de amor, habla de conocer a alguien y guardarle respeto, reconocer su autoridad, y tenerle amor y temor de corazón, no miedo, sino temor, porque es alguien que está sobre encima de uno y nosotros le tenemos reverencia. Habla aquí primeramente acerca de la mamá y luego del papá. ¿Por qué? Dice a su madre y a su padre. ¿Por qué no? Si estas escrituras se hicieron en el tiempo antiguo, donde los hábitos y las costumbres de ese tiempo empoderaban la posición del hombre, era un pueblo machista, empoderaban la posición del hombre como autoridad máxima y cercana a Dios. Y también la palabra del Señor empoderaba como autoridad máxima al hombre y luego la mujer. Entonces, la representación del hombre como autoridad era la autoridad más cercana a Dios que tenía la comunidad. Entonces, aquí, ¿por qué menciona a la madre antes que el padre? ¿Por qué? Porque justamente había cierta discriminación o cierta desconsideración para con la mujer. Entonces, desde aquí Dios va preparando el corazón del pueblo para tener el respeto, el temor necesario a la autoridad de la mujer, en este caso la madre, que es la autoridad más cercana que nosotros tenemos. Entonces aquí Dios está enseñando y empoderando la autoridad de la mujer. Si esto lo llevamos a nuestros días, nuestros pastores son los padres espirituales de todos aquellos que vienen a la iglesia, nacen de nuevo, conocen al Señor, se convierten, se arrepienten, hacen su decisión por el Señor. Sus padres espirituales inmediatos son los pastores. Entonces ahí está el padre espiritual, el pastor Juan Carlos, y la madre espiritual, la pastora Sandrita. Entonces aquí hay un tema de reverencia. No podemos decir, en todo caso, es mi padre, es mi madre espiritual, y desconocer, en este caso, que se habitúa mucho hasta hoy en nuestros días una posición machista de desconocer la autoridad de la mujer. Y aquí, desde aquí, Dios está preparando a su pueblo para más adelante empoderar mejor la posición que tiene la mujer. Y en este caso de iglesia, me estoy extendiendo mucho en este punto, pero para terminar en este caso de iglesia, vemos que los pastores son las autoridades máximas. El pastor es la autoridad y le secunda la ayuda idónea, que es la pastora Sandra. No podríamos decir, es mi madre espiritual, y desconocer la posición que ella tiene dentro de la iglesia y sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice, temerá a su madre y a su padre. Y en este caso hablamos de la madre y el padre espiritual. Bien, porque yo soy, y guardaréis mis días de reposo, yo Jehová vuestro Dios. Aquí habla de un reposo, de un espacio, de un día, para guardarse del Señor. Acá no dice exactamente, sino que eso se ha habituado, se ha hecho como una costumbre. Ojo, no quiero, un poco delicado este punto, que los domingos sean los días de reposo. Los días de domingo guardamos nosotros para congregarnos, guardamos nosotros para ir y alabar al Señor, darle gratitud, darle honra y llenarnos de su presencia y alabar al Señor. Aquí habla de un día de reposo, de consagración de nosotros. Que esto pudiera ser un día o cualquier día o varios días, según la necesidad o según el tiempo disponible, porque ahora los tiempos han cambiado, vivimos una época muy modernizada donde impera la esclavitud del trabajo, las responsabilidades de casa y etcétera, etcétera. Pero la Biblia establece que nosotros debemos guardar un día dentro del tiempo para consagrarnos al Señor, para guardar una intimidad con el Señor. Es como que nosotros necesitamos de quien nos creó, de quien nos compuso, de quien nos hizo cada parte de nosotros, guardar y llenarnos de Él. El domingo vamos ya llenados de Él,
para para glorificarle, para alabarlo, para darle muestras de honra y de gratitud al Señor. Entonces, no necesariamente tiene que ser el domingo que nosotros guardamos como día de el Señor, día de ir a alabarlo al Señor. Pero aquí habla también de un día de reposo y de descanso espiritual de nosotros, de decir un autoanálisis, yo, César Hugo Cervantes, Señor, estoy fallando en esto, Señor, yo quiero santificarme, Señor. Es como que hemos leído en las partes, en los capítulos anteriores, en los libros anteriores, uno entraba en el tabernáculo, ¿verdad? Uno entraba primero a arrepentirse de sus pecados, ese sacrificio, luego se lavaba, se limpiaba, se purificaba, luego entraba al lugar santo y luego del lugar santo recién entraba al lugar santísimo, a la misma presencia, es lo mismo. Nosotros tenemos que guardar así un tiempo de santificarnos nosotros, limpiarnos nosotros y el día domingo ir al lugar santísimo para alabarle al Señor. No quiero que me malinterpreten, domingo es el día del Señor, eso está claro, pero para alabarlo, para glorificarlo, para bendecir su nombre, para regocijarnos de su presencia, el lugar santísimo. Bien, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, ni tampoco a dioses de fundición. Ídolos es una imagen y el Dios es algo donde tú ya crees en esa persona. Y más que los ídolos, era lo que significaba esos pequeños dioses que el hombre formaba. En esos tiempos había principalmente el dios de la fertilidad o fornicación, para que uno sea fértil, el dios de la prosperidad, el dinero y de que las tierras y las vacas produzcan. Eso era otro tipo de dios, principalmente Dios. El dios de la lujuria y el Dios posiblemente de la fertilidad y de la reproducción de nuestras riquezas. Entonces era lo que representaba, más no lo que es realmente, porque era un objeto inservible. Entonces eso es en esos tiempos. No volveréis a esas prácticas de Egipto. Nosotros tampoco no podemos volver a las prácticas del mundo, porque somos ya separados para Dios. Somos llamados por Dios para formar un pueblo diferente a todas las costumbres malsanas del mundo. Ahora aquí, haciendo un paréntesis, hay mucho se habla de que eh, pero Dios, ahí está Dios, ¿no? Hay una imagen de Dios, un cuadro de Dios, pero es un cuadro, es una imagen, y acá habla imágenes de fundición, es una imagen que no representa a alguien, a una persona, sino lo que tú crees que te va a representar en beneficio, no como persona, sino por lo que pueda, entre comillas, dar o significar, proveerte para ti. En cambio, Dios, nosotros conocemos a un Dios real como persona y también conocemos a un Dios real como proveedor. Hay una gran diferencia de hacer una imagen que tú no conoces y pienses que esa imagen te va a prosperar. Piensa por hábito y costumbre. Nosotros conocemos a Dios de manera diferente. Es por eso que Dios dice, no hagáis imagen de mi persona, porque nadie me ha conocido en rostro. Y otros, hay una posición de un grupo moderno de católicos de que dicen que sí, porque si tu pariente muere o hay tu papá fallece y tú tienes una foto, no significa que lo vas a votar. Es una imagen, dice, de tu papá, y tú a veces lo recuerdas, le tienes cariño, le tienes aprecio, a veces lo puedes coger con nostalgia, y eso no es malo, eso no es malo. Otra cosa es prenderle vela, pero esa imagen representa de alguien que tú has conocido, su rostro, su forma, cómo es esa persona, mas Dios no. Tú no conoces el rostro de Dios, conoces a la persona en su interior, en su corazón. Sí conocemos a Dios, pero en rostro no. Por eso que no podemos hacer una imagen de Dios y decir que este es Dios, porque Dios tampoco puede ser representado por la magnitud y no podemos dar un concepto cercano a todo lo que pueda representar Dios en amor, en misericordia, en toda la magnitud de su persona,
disminuirlo en una pequeña imagen. No lo conocemos como rostro, lo conocemos sí, en persona, como es Él sí. Bien, espero que me hayan podido entender. Dice, cuando ofrecéis sacrificios de ofrenda de paz, hacedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Qué quiere decir eso? Sacrificios, hoy hacemos ofrendas, ofrendas de gratitud, de honra, hacemos porque el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario por única vez y para siempre, a través de Jesucristo, por nosotros. Pero nosotros hacemos ofrendas, sí, ofrendas voluntarias, pero aquí habla, hacedlo de manera que seáis aceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea forzado, que sea de un corazón sincero, de agradecimiento, de gratitud al Señor. Esa tiene que ser tu ofrenda. Otro tipo de ofrenda por pedir algo al Señor no es acepto o forzado tampoco. Es como que ustedes conocen a su hijo y su hijo de pronto, esto es como una especie de representación un poco bromista, digamos así, viene su hijo y le prepara un desayuno que nunca le he hecho y le sirve, le lleva a su cama y usted dice, ¿y este qué quiere? Ahora, ¿qué me va a pedir? ¿No? ¿Qué querrá mi hijo ahora? Algo así es el Señor. Bien, nosotros vamos con un corazón interesado en nuestras cosas materiales y decimos, ¿y Dios qué dice? ¿No? Bueno, ¿qué querrá? Y Dios es tan bueno que a veces lo concede, pero no es una ofrenda tan acepto, que alegre, que regocije el corazón de Dios por agradecimiento, sin pedir nada a cambio. Señor, aquí está, Señor. Yo ofrendo esto para ti, Señor. Bien, entonces dice hacerlo de tal manera que seamos aceptos a Él. Más adelante habla, dice la palabra del Señor, cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás de tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero dejarás yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que Dios nos ha dado, como gobernancia, como mayordomía, tenemos que administrarlo bien. Y no todo debemos recoger, dice, porque debemos pensar también en el necesitado. Entonces, algo siempre de todo lo que tú tengas, tienes que separar para el pobre, para el necesitado, para aquel que no ha podido lograr alimento, no he podido lograr economía, guardar siempre para esa persona. Eso te manda el Señor, a tener un corazón misericordioso, tal cual como Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Guardar siempre para aquellos que, para el pobre y para el extranjero, dejarán. Eso hay que tenerlo como práctica en nosotros. A veces decimos, no, todo es mío, todo para mí. No, el Señor nos enseña a tener misericordia por aquellos que no tienen. Más adelante habla, dice, no hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis uno al otro. Bueno, esto ya lo sabemos. No podemos robar, hurtar, no podemos engañar ni mentir. Engañar y mentir pareciera lo mismo, pero no. Engañar es una acción ya premeditada, con alevosía, de pensar en embaucar a una persona, engañar a una persona, y eso es muy grave. Y lo otro es más, mentir ya con la boca. Y aquí hay una suspicacia, porque a veces decimos nosotros la mentira santa, ¿no? Hice una mentira santa. O cuando te preguntan algo, óigame bien usted, decimos, es que no me acuerdo, no sé. Cuando en tu corazón recuerdas, cuando en ti sabes que sí fue de esa manera, simplemente niegas y dices, no sé, no recuerdo. Eso es una mentira y es pecado delante de Dios. No juraréis falsamente mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Por qué? No juraremos, eso dice los mandamientos. Porque Dios es santo. No puedes exponer toda la santidad de Dios y hacerlo por tu boca, por tu emoción, o por querer salir del paso, o por tu emotividad, jurar el nombre de Dios y exponer la santidad de Dios y hacerlo mentiroso. Es mejor no jurar y tomar el nombre de Dios en vano. Por eso dice, no profanes el nombre de Dios. Más adelante dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrán
tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Aquí habla de dos maneras, desde dos perspectivas. De la forma natural, por una carencia de vista y de oído, o perdón, del sordo y del ciego, dice aquí. Físicamente, tener una dificultad como tal, no decir, es un pecado, ¿qué habrá hecho? El juzgar, sino más bien ayudarlo en la dificultad que tiene pero ser de bendición oportuna para esta persona. Y también habla de manera espiritual, al sordo, al que le es difícil entender la palabra, tenerle paciencia, ayudarlo, bendecirlo. Así también al ciego, no ponerle tropiezo. Le es difícil verla, hay que llevarlo a la conversión del Señor y vea la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Tendrás, dice, misericordia, amor y no maldecirás a estas personas. Más adelante habla, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. A veces nosotros, sí, no hacemos nada frente a tu hermano que está en falta, pero en tu corazón, qué sinvergüenza, qué malo, qué etcétera, etcétera, otras palabras que podemos usar. En tu corazón estás cavilando, en tu corazón hay aborrecimiento a tu hermano. Dice la palabra de Dios, no aborrecerás a tu hermano con tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces hay una acción, nosotros podemos aborrecer a otro hermano con la acción, ¿no? Que es lo más notorio. Juzgamos, nos airamos contra esa persona, y otro es cuando tú callas, pero en tu corazón hay aborrecimiento a ese hermano, sino que debemos tener el amor que Dios tiene y ha tenido y tendrá para cada uno de nosotros. Imagínense, hemos visto nosotros los capítulos anteriores, cuántas veces Dios perdonó a su creación, a su pueblo. Tanta misericordia tuvo Dios a su pueblo, que aún el pueblo fue tan indiferente, hizo acciones tan malas, pero Dios siempre les dio la oportunidad. Dios siempre los amó, no los aborreció. Asimismo, nosotros tengamos ese ejemplo y esa práctica en nuestras vidas. Tener el carácter de Dios, el corazón de Dios. Asimismo dice, no te vengarás ni guardar rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová tu Dios. Va con el versículo anterior, sino que lo amarás de todo tu corazón, como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Bien, avanzamos rápido. Voy a obviar algunas cosas, mejor me salto un poquito. Al 29 mejor. Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra de maldad. No contaminarás a tus hijos. Padre, madre, tú que me escuchas, tú que eres papá, mamá, Dios te demanda a que tengas el cuidado con tus hijos, que estos no se contaminen, dice la palabra, no se contaminen y no se prostituyan. Antes, en el Antiguo Testamento, bajo este contexto, los hijos eran entregados a prácticas religiosas de la fertilidad, de la lujuria, y eran temas sexuales. Por eso no la prostituirás. Eso eran las prácticas de Egipto, ya lo dije al principio, y hoy también. Egipto representa el mundo, y todo el mundo tiene sus prácticas malsanas que van en contra de la palabra, que van en contra de Dios, y eso nosotros debemos no permitir en nuestros hijos. Tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de parte de Dios de poder separar a nuestros hijos para el reino de Dios y no a las prácticas malsanas, no a las fiestas, no a los malos amigos, no al libertinaje, no a los enamorados. Dios habla, eso es otro tema muy hermoso, no al licor, no a otras prácticas que el mundo practica. No prostituyas a tus hijos, sino que guardes y te preocupes en la santidad de ellos. Más adelante hablas de las canas, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, yo Jehová tu Dios tendrás temor de ello. Dice que nosotros debemos respetar a los ancianos. En los libros de los Proverbios habla mucho acerca del anciano.
Dice, las fuerzas del joven es su juventud, ¿no? Su impetuosidad, su fortaleza, la fuerza. Más el orgullo del anciano, dice la palabra, es las canas que él tiene, porque ahí refleja la experiencia, ahí están reflejadas la consejería. El anciano, el que tiene canas, ha vivido y ha pasado y tiene mucho que dar en sí, tenerle respeto. Y al extranjero cuando viene, dice, a tu tierra, no le oprimas, sino como lo tendrás como un natural en tu casa, que more con vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjero también fuiste tú en la tierra de Egipto. Al extranjero hay que tratarlo bien, dice la palabra, alcanzar un pan, un abrigo, un techo, cuando él lo necesita. Y luego finalmente dice, no hagáis injusticia en el juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otro tipo de medida. Sé más bien balanza justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas que hoy pongo y ponerlos por obra, yo Jehová. Bien, amada iglesia, Dios nos exhorta a, como dije al inicio también, en la introducción, a practicar la justicia, porque practicando la justicia y siendo justos, podremos ser santos separados por Dios y podemos practicar la santidad de nuestro Señor Jesucristo y ser santos nosotros. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día.